Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. Voy a ser el próximo presidente de Honduras. En un acto público en la capital, el presidente de la República hizo una invocación indirecta al posible lanzamiento de su candidatura a su reelección en respuesta al claro respaldo de diversos sectores de la sociedad que la reclaman como una realidad indetenible. Clarividencia que parece confirmada cuando este martes el mandatario dijo: "Soy Juan Orlando Hernández. Vengo de las tierras del indómito Lempira, de la mano de Dios y del noble pueblo hondureño, voy a ser el próximo presidente de Honduras". Una frase de dimensiones históricas para bien o para mal que salió al aire en un discurso que pronunció en un acto público que se convirtió en político en el complejo deportivo José Simón Azcona del Hoyo, más conocido como Villa Olímpica, en la capital de la República. En declaraciones a medios locales, analistas nacionales califican dicha declaración como una medición de la temperatura política del país alrededor del tema de la reelección presidencial. Aspecto que el gobernante aclaró de inmediato ser una invocación a la campaña política del año 2013, debido a un video de esta contienda electoral obsequiado por un allegado y que le abrió el camino a la primera magistratura del país. Solo estaba recordando promesas de campaña, no es ningún lanzamiento, enfatizó Hernández Alvarado ante una multitud que vitoreaba sus palabras. Sus parciales dicen con satisfacción que lo expresado por el mandatario responde a llamados constantes de la dirigencia y militancia azul para que defina que acepta liderar el proyecto reeleccionista. Expresiones que reafirman antipatías de la oposición como la del expresidente y coordinador general de Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales, y las de Salvador Nasralla del Partido Anticorrupción respectivamente. Tanto Zelaya como Nasralla confirmaron que de lanzar la reelección sin reformas electorales, ellos boicotearán las elecciones para evitar la continuidad de Hernández en el poder. Además, ambos enfatizaron una posible alianza de los partidos. En su cuenta en la red social de Twitter, Zelaya escribió: "De la mano de Dios o del diablo se lanza Juan Orlando", junto a una imagen alusiva a la tira cómica del personaje Condorito. En respuesta a esa referencia de Zelaya Rosales, el secretario de la presidencia, Reinaldo Sánchez, escribió: "Cálmese, presidente, tómese un tecito para los nervios. Esa será decisión del pueblo y la voz del pueblo es la voz de Dios". El analista Raúl Pineda Alvarado señaló que el anuncio da continuidad a un esquema iniciado en la destitución de 4 magistrados de la Sala Constitucional y la escogencia anticipada del Ministerio Público y magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, entre otros funcionarios de alto nivel. En política solo triunfa quien pone la vela donde sople el aire, jamás quien pretende que sople el aire donde pone la vela, dijo Antonio Machado, poeta español, algo que quien busca la redención del mando presidencial en Honduras muestra conocer muy bien. Para la entrevista, Diana Escalante y Clelia Cárcamo. El próximo presidente de Honduras. La nota introductoria fue presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. Buenos días, Honduras, el mundo. Gracias por estar con nosotros a través de Canal 11, también por Centroamérica TV en los Estados Unidos, por nuestro Facebook. Pueden ver en vivo la transmisión de este programa y por Radio Visión Honduras, la 90.1 Tegucigalpa, la 90.9 San Pedro Sula, 93.5 en el centro del país, La Paz, Comayagua, Siguatepeque, y en el litoral atlántico, la 105.5. Ahí nos pueden escuchar el programa. Si en algún momento usted va a abandonar su casa, lo puede hacer en su vehículo. Hoy vamos a hablar de lo que es... A ver, Raúl, si me pones otra vez lo que dijo el presidente Juan Orlando ayer
la reelección. Ayer en algunos medios se decía si era ya el lanzamiento oficial o no, pero el próximo 11 de noviembre se van a inscribir los movimientos. Hay dos o tres movimientos en el Partido Nacional. El Libre va a internas, el Partido Liberal va a internas, pero ayer se ha generado sin duda un revuelo político cuando Juan Orlando Hernández, presidente del país, dijo esto. Voy a ser el próximo presidente de Honduras. En un acto público en la capital, el presidente de la República hizo una invocación indirecta al posible lanzamiento de su candidatura a su reelección en respuesta al claro respaldo de diversos sectores de la sociedad que la reclaman como una realidad indetenible. Clarividencia que parece confirmada cuando este martes el mandatario dijo: "Soy Juan Orlando Hernández, vengo de las tierras del indómito Lempira, de la mano de Dios y del noble pueblo hondureño, voy a ser el próximo presidente de Honduras". Una frase de dimensiones históricas para bien o para mal que salió al aire en un discurso que pronunció en un acto público que se convirtió en político en el complejo deportivo José Simón Azcona del Hoyo, más conocido como Villa Olímpica, en la capital de la República. En declaraciones a medios locales, analistas nacionales califican dicha declaración como una medición de la temperatura política del país alrededor del tema de la reelección presidencial. Aspecto que el gobernante aclaró de inmediato ser una invocación a la campaña política del año 2013, debido a un video de esta contienda electoral obsequiado por un allegado y que le abrió el camino a la primera magistratura del país. Solo estaba recordando promesas de campaña, no es ningún lanzamiento, enfatizó Hernández Alvarado ante una multitud que vitoreaba sus palabras. Sus parciales dicen con satisfacción que lo expresado por el mandatario responde a llamados constantes de la dirigencia y militancia azul para que defina que acepta liderar el proyecto reeleccionista. Expresiones que reafirman antipatías de la oposición como la del expresidente y coordinador general de Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales, y las de Salvador Nasralla del Partido Anticorrupción respectivamente. Tanto Zelaya como Nasralla confirmaron que de lanzar la reelección sin reformas electorales, ellos boicotearán las elecciones para evitar la continuidad de Hernández en el poder. Además, ambos enfatizaron una posible alianza de los partidos. En su cuenta en la red social de Twitter, Zelaya escribió: "De la mano de Dios o del diablo se lanza Juan Orlando", junto a una imagen alusiva a la tira cómica del personaje Condorito. En respuesta a esa referencia de Zelaya Rosales, el secretario de la presidencia, Reinaldo Sánchez, escribió: "Cálmese, presidente. Tómese un tecito para los nervios. Esa será decisión del pueblo y la voz del pueblo es la voz de Dios". Bien, vamos a hablar sobre esto. Primero saludo a don Jorge Yescas, analista político. Mucho gusto, Raúl. Me alegra saludarlo, Jorge. Igualmente. Edgardo. Don Edgardo. Don Jorge, mis respetos para usted. Igualmente, Y Edgardo. mi cariño. Muchas gracias, igual. Antes de entrar ya al tema político, ha llovido bastante. Giovanni Villalobos, está hablando don Jorge y don Edgardo, de cómo ha llovido toda la noche sobre Tegucigalpa, y en el noticiero ayer mostrábamos cuando comenzaba a llover. Giovanni Villalobos, cuéntenos qué ha ocurrido luego de la lluvia que ha caído sobre la capital de Honduras la noche y la madrugada y esta madrugada. Vamos a tener un momento a Giovanni. Me avisan cuando estemos listos. Ha causado un revuelo, don Jorge Yescas, esto que ha dicho ayer el presidente. Unos dicen que ya se lanzó, que el hombre ahí es el previo a lo que debe ser el 11, la inscripción, ¿verdad? El 11 tendría que estar inscrito como candidato del Partido Nacional. Sí, Raúl. Yo considero que el presidente de la República tiene todos esos archivos en su poder de la campaña pasada. No creo que un amigo sea, pero es irrelevante. Creo que esta declaración del presidente el día de ayer debemos de verla en dos vías. La primera vía es distractiva. En este momento nuestro país es noticia negativa en el mundo, en todos los sentidos, en el sentido económico, en el sentido político
en el sentido del crimen organizado. Internacionalmente, las noticias vinculan a familiares cercanos del presidente con el crimen organizado, altos funcionarios que tienen que combatir el crimen organizado, señalados también en ese sentido. Entonces, eso es una forma de distraer al pueblo hondureño y traernos al tema que nos ha traído el presidente desde hace mucho tiempo, que es el tema de la reelección. La otra vía tenemos que verla también como un globo sonda. ¿Cuál es la reacción del pueblo hondureño, particularmente de la oposición, en torno a su pretensión de ser reelecto? Entonces yo lo veo en esas dos vías. El presidente no va a lanzar esa declaración al aire, ¿verdad? Él está debidamente asesorado, es un político y sabe que ese tipo de declaraciones proveniendo de él tienen efectos, ¿verdad? Y esos efectos yo los veo que los busca él en dos sentidos. Volvernos a traer al tema de estar discutiendo la reelección y que nos olvidemos de los temas fundamentales del país. Recientemente el Banco Mundial presentó un informe sobre Honduras que si el pueblo hondureño en general lo conociera es realmente alarmante lo que está pasando desde el punto de vista económico, social en nuestro país. Y esto no es un estudio hecho por la oposición al gobierno de don Juan, sino que es un estudio hecho por una organización como es el Banco Mundial. En la misma semana se presenta otro estudio del INSEFI, donde señala también la grave situación económica del país, lo que se aproxima, que incluso va a llegar un momento que nosotros no vamos a poder pagar la amortización y los intereses de la deuda pública. Luego viene el informe reciente, la semana pasada, del Estado de la Nación, donde es dramático. El informe de la Fundación Konrad Adenauer sobre el índice de democracia, donde nosotros estamos en una situación realmente lamentable. Entonces, todos estos temas deberían de ser temas de la agenda para la discusión y ver cómo llegamos a solucionar estos problemas. Sin embargo, pasamos distraídos, ¿verdad?, con el tema de la reelección, que es un tema importante y este tema se debe haber resuelto hace mucho tiempo y el presidente convocar a un diálogo democrático para enfrentar estos problemas. Y ayer el presidente vuelve a revolver el cotarro, ¿verdad?, y nos pone el tema de la reelección. Ese es mi punto de vista y realmente creo yo que los hondureños deberemos de estar muy preocupados. Y es más, si lograse el presidente de la República inscribirse, va a haber aquí una combustión social muy fuerte. Ustedes aquí en la mesa saben que todas las encuestas indican que el 64-70% de la población está en contra de la reelección y que incluso un alto porcentaje de los nacionalistas está en contra de la reelección. Entonces, pues, yo creo que este problema debió haberse resuelto en una forma muy sencilla. ¿Cuál es la forma muy sencilla? La que manda la Constitución de la República, un plebiscito. Y ahí nosotros estaríamos, ¿no?, tranquilos sabiendo si hay o no hay reelección, porque el único que puede expresar, ¿verdad?, si quiere o no quiere reelección es el pueblo hondureño a través de un plebiscito, porque es el soberano. Y si el pueblo dice, vamos a la reelección, nosotros aceptamos la reelección de Manuel Zelaya o de cualquiera. Pero en la forma como se está haciendo, que hay suficientes estudios de los mejores juristas de Honduras, este procedimiento del presidente de la República es totalmente incorrecto. Es una aberración jurídica en Honduras y en cualquier parte del mundo. Ese es mi punto de vista, Raúl. ¿El suyo cuál es, licenciado Rodríguez? Bueno, muchas gracias. Buenos días, Raúl. Buenos días nuevamente a don Jorge. Buenos días a la teleaudiencia inmensa de este prestigiado foro de la mañana, también los que nos escuchan por la radio. Saludarlos y, bueno, desear que con esa tormenta tremenda que ha caído toda la noche y parte de la mañana de hoy, pues estemos todos por lo menos bien. Coincido con don Jorge en algunos aspectos, en otros aspectos quizás tenemos algunas opiniones encontradas.
Yo creo que esta declaración del presidente de la República el día de ayer no es casual, y en esto coincido con don Jorge Illescas, mi gran amigo. No es casual que un presidente y que un político sagaz como el presidente vaya a utilizar una expresión como esa por pura casualidad o por pura emotividad del momento. Estas cosas se planifican y se dicen en el momento con una intencionalidad bien establecida. Creo que desde hace ya muchos meses atrás hay una ruta trazada por el Partido Nacional, por sus autoridades, por el presidente, por la gente más cercana al presidente dentro del Partido Nacional. Es cierto que hay un sector, digamos, que está en un proyecto propio dentro del Partido Nacional, pero creo que, bueno, van a ser las elecciones internas las que definan si son mayoría o no son mayoría. Pero el hecho es que hemos estado viendo cómo se está avanzando en este proyecto de la reelección. Yo desde hace mucho tiempo vengo pues dando declaraciones a Canal 11 y siempre he dicho que este es un proyecto que se va midiendo, ¿verdad? Como la temperatura del agua, cuando uno está queriendo entrar a una piscina, a un río, y uno va tocando la temperatura a ver cómo está. El presidente mismo ha dicho en reiteradas ocasiones que él no quiere distraerse de su labor. Cuando se le pregunta si él va a postularse, él dice que por favor no lo distraigan, que él todavía no ha pensado en eso, que va a llegar el momento. Todo eso es parte de ir, digamos, desde el punto de vista de los estrategas que lo asesoran a él, midiendo cuál es la reacción del pueblo hondureño respecto a un tema altamente sensible como es el tema de la reelección. Entonces, en ese contexto de todo lo que hemos estado viendo en estos meses, veo esta expresión de ayer como precisamente eso, este testeo, esta prueba que se sigue haciendo para ver la reacción del pueblo hondureño, de la oposición misma, de los medios de comunicación respecto a este tema. Si ustedes se fijan, en este instante hay 3 de los foros más importantes de la televisión discutiendo justamente este tema, por lo cual de una u otra manera marca la pauta. Esta declaración de ayer marca la pauta y marca la tendencia en los medios de comunicación. Eso es estrategia política. Yo lo veo así, como una estrategia política. Que la situación, don Jorge y amigos televidentes del país, es difícil, sin duda alguna. Pero yo lo dije en otro foro de televisión hace poco más de un mes. Desde que yo nací, la situación de Honduras es difícil. Desde que yo nací, don Jorge, los índices económicos, los índices sociales, quizás donde sí hemos variado bastante en los índices de violencia, ¿verdad? Que quizás cuando yo nací podía salir a jugar a la calle, a jugar pelota. Sí, eso le iba a preguntar. No, sí, en eso sí. Cuando usted y yo crecimos sí, no era así. No era así. En el tema de la violencia, sí. Ni mucho menos cuando nació don Jorge. Menos. Y usted, sí, entre usted y yo no hay mayores diferencias. tengo juventud acumulada. Sin duda alguna, don Jorge es un hombre con un espíritu joven, que eso es lo que cuenta. Entonces yo creo que este asunto de que la situación del país es difícil, sin duda alguna, ¿verdad? Somos un país del tercer mundo con una estructura económica basada en la producción agrícola y las materias primas, y como yo lo enseño en la universidad y como lo sabe don Jorge Illescas, que es un gran economista, un país con una estructura económica como la de Honduras, basada en la producción agrícola, fundamentalmente, ¿verdad? Fundamentalmente basada en la producción agrícola, en la producción de materias primas, sin el desarrollo de otros sectores de la economía, podemos pasar siglos y siglos y vamos a seguir viviendo con un alto índice de pobreza, ¿verdad? De desigualdad y de situaciones sumamente precarias. Entonces yo creo que el gobierno hace lo propio, don Jorge
y amigos televidentes, yo no estoy acá para defender al gobierno, yo no soy un vocero del gobierno. Simple y sencillamente creo que el gobierno hace su esfuerzo en materia económica. Yo veo en los periódicos, en la televisión, los esfuerzos que se hacen. En materia de seguridad se hacen grandes esfuerzos. En materia de educación hemos avanzado. Hace falta muchas cosas por hacer. En salud también se han hecho cosas. En turismo, en fin, en distintas áreas. Lo que pasa es que a mí me parece que, este tema sí me gusta a mí, el tema de si es el gobierno el que tiene que cambiar esta realidad o es la sociedad hondureña, todos los actores, la empresa privada, los medios de comunicación, la sociedad civil, los partidos de oposición, que tenemos que amalgamarnos en torno a un proyecto transformador de país, ¿verdad? Eso sí yo me preguntaría. Fíjense, amigos televidentes, que bueno, yo en mi vida he visto gobiernos liberales y gobiernos nacionales, bueno, y gobiernos también militares. Cuando yo era estudiante de secundaria me tocó vivir un poco los gobiernos militares. Y esta realidad ha sido la misma, gobiernos militares, gobiernos liberales, gobiernos nacionalistas, pero en tanto no encontremos una ruta de transformación radical y profunda de las estructuras económicas, de la matriz económica de Honduras, vamos a seguir discutiendo acá 100 años más, van a venir los nietos, los bisnietos de don Jorge Illescas y los míos, y van a seguir hablando de los graves problemas, y que el informe del Banco Mundial, el informe del BID, el informe del Estado de la Nación de Centroamérica, y vamos a tener los mismos problemas, ¿verdad? Yo creo pues que es un buen momento. Creo que vamos a entrar a la campaña interna de los partidos y el próximo año la campaña general. Es un buen momento a través de los medios de discutir digamos, los temas transformadores de Honduras. Y ahí sí me apunto, don Raúl Valladares, que me invite para meter, ¿verdad? Tratar de poner en la agenda de que necesitamos cambiar radicalmente el rumbo de la economía hondureña para que podamos aspirar a mediano o largo plazo, dejarle a las próximas generaciones un mejor país. Porque este país que hoy tenemos, sin duda alguna, tiene enormes problemas, enormes problemas. Sí. Antes de continuar, lo que hablábamos de las lluvias anoche, Giovanni Villalobos, cuéntenos qué ha pasado, qué resumen nos tiene de lo que ha ocurrido en la vulnerable Tegucigalpa y Comayagüela. Adelante, Giovanni. Gracias, licenciado Valladares. Buenos días y sus invitados especiales. Nos ubicamos en el Puente Mayor, precisamente en horas de la madrugada, el campo conocido como Motagua. Este es el estado, licenciado y gentiles televidentes e invitados especiales. En horas de la madrugada, pues, fue prácticamente anegado. Y la calle aledaña a este sector también ocurrió. Y queremos decir que los centros educativos, así como el Instituto Mixto Higueras, que queda cerca de este sector de los mercados capitalinos, han suspendido las clases debido a la situación climatológica. Asimismo, licenciado Valladares, en la Escuela Francisca Reyes, que está precisamente a escasos pasos del Puente Mayor de la capital. Y mientras tanto, pues ha bajado un poco la lluvia, y producto de eso, pues, ya pues cede el peligro, o cesa más bien, cesa el peligro en este sector de la capital. Es lo que podemos informar, pero como han dado a conocer las autoridades, licenciado Valladares, las lluvias continuarán, por lo que se espera que esto vuelva a tomar pues lo que surgió en horas de la madrugada y en horas de la noche, o sea que se pueda inundar este sector de la capital. Es lo que podemos informar desde este sector de la capital. Retorno con ustedes a los estudios centrales de Canal 11 y el programa La Entrevista. Muy buenos días. Me digo ella. Bien, gracias, Giovanni. Gracias a Dios no hay pérdidas humanas. Les comentaba aquí, ese campo de fútbol es emblemático aquí en Tegucigalpa, porque cuando viene la crecida del río, pues no se juega porque está totalmente inundado,
Yo recuerdo que jugaban el Colón ahí con Marlon Benson, que era del Motagua, con Juan Soler del Olimpia, con Guillermo Escoto de la Curazao. Pues jugaba mis partidos ahí, en ese campo que, repito, se juega cuando el río lo permite. Mire la foto. Sí. Bueno, fíjese que me dio la impresión cuando el huracán Mitch, mire cómo está la ciudad de la niebla y todo, cuando me fui a parar al estadio y volteé a ver la ciudad y un día después del huracán ya Tegucigalpa no era lo mismo. ¿Se acuerda? Sí. Mire, Raúl, esa foto al fondo tenía ahí lo que fue el dormitorio público. ¿Ahora a dónde, Jorge? Por ahí, atrás. No, más atrás. Ahí fue el dormitorio público y tiene parte del muro que tiene todavía derrumbado, ¿verdad? Allá. Fue reconstruido, Allá al fondo. sí, por ahí. No, más allá, más allá, más allá. Más bien por acá, ¿ves? Ajá. Sí. Ahí, por ahí está. Esa es una Fíjese escuela. usted cuántos años hace eso. Y todavía tenemos vestigios del MIS que sí. nunca fueron reconstruidos. Sí. Y eso es a nivel nacional. Sí. Pero yo quiero hacer otra consideración cuando veo ese río que me preocupa y me entristece. ¿Sabe por qué? Porque toda esa agua va a parar al mar. Se pierde. Si esto lo tuvieran los kuwaití, lo tuvieran los israelitas, Sí. sería una maravilla. Y nosotros deberíamos de aprovechar ese caudaloso río, toda esa cantidad de agua Que se pierde todo. para riego, para cualquier cosa que se necesite el agua. Sin embargo, nosotros venimos aquí a lamentarnos que el río creció, se está llevando los prados, etcétera, etcétera. Esos son los problemas, Edgardo, que nosotros debemos de abordar. Así es. Y de repente no caer en un conformismo y decir, mire, todo el tiempo esto ha sido así. Porque nosotros, los que hemos estudiado y los que no han estudiado, tenemos la obligación de revertir aquellas situaciones. Y lamentablemente aquellas situaciones no han quedado estancadas, el problema de la educación, no han quedado estancadas, sino que se han empeorado. Fíjese que, hablando de esos estudios que ha sido usted referencia y yo también, en un estudio de las Naciones Unidas reciente, se señala que en estos 2 últimos años de gobierno, la clase media se ha reducido en 2%. Y si la clase media se ha reducido en 2%, entonces la pobreza también ha crecido y la precariedad también ha crecido. Y eso es precisamente lo lamentable, porque cuando los políticos llegamos al poder, los técnicos llegamos al poder, es para revertir la situación que existe en nuestro país y no para decir que siempre esto ha sido así y ya como que no tuviese respuesta. Por otro lado, si bien es cierto que siempre ha habido corrupción, siempre, en todos los tiempos ha habido corrupción. La corrupción tiene sus raíces no en el tema del ferrocarril, como ha dicho mucha gente, sino que la tiene desde el tiempo de la colonia, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué sucede? Que antes eran funcionarios públicos aislados, corruptos, de repente vinculados con algún presidente, etcétera, etcétera. Pero hoy en día la corrupción son redes organizadas, es crimen organizado. Por ejemplo, lo que pasa en el Seguro Social, eso es propio del crimen organizado, es toda una estructura bien montada, técnicamente bien montada. El gran problema de nosotros es la corrupción y la impunidad. Ese es el eje transversal en la vida de nuestro país. Y mire, por ejemplo, ¿cómo es posible que nosotros podamos tener transparencia en las actuaciones si hay alrededor de 21 instituciones del Estado que no rinden cuentas? Y una de las características principales de un buen gobierno, según los términos establecidos a nivel internacional, es la rendición de cuentas. Y cuando usted tiene, ¿verdad?, instituciones como Coalianza, que está comprometiendo a 3, 4 generaciones adelante, y no hay transparencia, no hay rendición de cuentas, se duda tremendamente de las licitaciones que se han dado. Yo no estoy en desacuerdo con que se cobre peaje, porque en cualquier parte del mundo se cobra peaje, pero hay 2 cosas en el peaje. Usted estudió en Chile.
En Chile las carreteras, el peaje es caro. Es caro, pero son carreteras extraordinarias. Pero el pueblo tiene la opción de la vía alterna. Tiene la opción de la vía alterna. Aquí no existe esa opción. Por otro lado, las concesiones, tanto en Chile como en Ecuador, son muy transparentes. Y es el problema que tenemos nosotros. Por otro lado, el concesionario es el que invierte en la construcción de las carreteras. Y en el caso de Honduras, el gobierno invierte y le regala la concesión. Así es. Entonces, pues, esa es la gran diferencia y es en lo que nosotros no podemos ni debemos estar de acuerdo, ¿verdad? En el caso de la educación, mire, aquí se habla mucho de los 240 días. Hay que ver si es cierto eso. Cuando usted va a los pueblos y habla con los profesores, no es cierto que hay 240 días, ¿verdad? Lo que pasa es que el movimiento magisterial está cooptado por diferentes formas, ¿verdad? Entonces, hoy los maestros no pueden protestar, ¿eh? Los tienen totalmente controlados. Pero en el mismo informe del Banco Mundial aparece que ha habido un poquito más de cobertura, pero que la calidad de la educación no está acorde con las demandas del siglo XXI. La calidad anda pero por los suelos. Entonces de nada nos sirve que, supongamos, son 240 horas, pero también no hay calidad, no hay condiciones. Aquí en la capital, usted va a un barrio, hay maestros que están dando clases bajo de un árbol. ¿Cómo puede haber calidad cuando, fíjese usted, los maestros unidocentes, ¿verdad? En 13,000 escuelas, 13,000 maestros unidocentes? ¿Qué quiere decir unidocente? Que un maestro tiene que dar clases a primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo grado. Entonces no puede haber calidad en ese sentido. La deserción escolar es alta. Luego, por ejemplo, ahí es donde yo estoy totalmente de acuerdo. La calidad del estudiante que llega a la universidad, usted es catedrático universitario, y sabe que la calidad del estudiante que llega es pésima, excepto algunos pocos colegios. Pero por lo demás, y la universidad no tiene la obligación de hacerse cargo de esa mala calidad del estudiante. Entonces, cuando vemos en salud, hay cantidad, cientos de centros de salud en los pueblos que están cerrados, que no hay médicos o hay una enfermera, y si hay médico y hay enfermera no hay medicina. Entonces, pues, esto es un deterioro permanente y es en lo que nosotros no debemos de estar de acuerdo. Y ahí es, Edgardo, donde yo creo que lo que deviene, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Esta es una responsabilidad exclusiva del presidente de la República, no es una responsabilidad exclusiva del presidente de la República. Esta es una responsabilidad de todos los partidos políticos en el poder y en la oposición. Es responsabilidad de la empresa privada, es responsabilidad de los trabajadores, es responsabilidad de los maestros. Para eso se requiere un diálogo democrático, participativo, incluyente y patriótico. Entonces es la única forma de llegar a un consenso nacional para sacar el país adelante y combatir en serio la corrupción. Y por ejemplo, no podemos decir que hemos avanzado nosotros, el índice de democracia anda muy bajo. Por otra parte, hay algo que es grave, muy grave. Si comparamos el pasado con el presente, había menos concentración de la riqueza en el pasado que en el presente. Hoy Honduras ocupa el primer lugar en América Latina en la concentración de la riqueza. Son pocas familias, son el 10% del hondureño no es pobre y el 90% es pobre y se queda con el 10% de la riqueza. Esos son los estudios científicos que tenemos nosotros y no podemos decir nosotros siempre hemos sido pobres, siempre ha sido malo, siempre no, es que se ha empeorado. Ese es el problema, que se ha empeorado. Y no, Honduras merece otro destino. Y somos nosotros los obligados, estoy de acuerdo con Edgardo, somos todos los hondureños, pero el presidente de la República es el que tiene el poder. Y el presidente, cuando le planteamos el diálogo, dijo: yo no soy hombre de diálogo, soy hombre de acción. Y en estos tiempos no hay hombres mesiánicos, no hay hombres todopoderosos. Este es un problema nacional que debemos resolverlo desde el punto de vista nacional. Edgardo, ¿qué piensa de lo que está manifestando don Jorge Illescas? Porque también
Don Jorge habló que esto puede ser para distraer, pero de una u otra manera la dirigencia y la militancia del Partido Nacional se motivó ayer cuando él hacía ese anuncio. Todo lo que don Jorge Illescas ha hecho un análisis claro de lo que está pasando en el país, pero el presidente al hacer eso, el hombre que don Jorge Illescas dice tiene el poder para tomar las decisiones importantes de Honduras, al hacer eso también estamos viendo que ya viene la inscripción de los partidos políticos y que desgraciadamente para Honduras, a partir de esa inscripción, ya solo es política. Y eso afecta mucho a un país tan pobre como nosotros. Bueno, creo que tengo que aclarar que no es conformismo decir, o no es la intención decir que desde que yo nací la situación de Honduras es sumamente difícil. No es conformismo, no quiero decir que siempre va a ser así, y lo aclaré, que en la medida en que no cambiemos la matriz de la economía hondureña, el país va a continuar en una situación precaria como hasta ahora. Entonces no es conformismo, no. Lo que quise decir es que la situación siempre ha sido difícil y seguirá siendo difícil, gane las elecciones Salvador Narrala, Mel Zelaya, el Partido Liberal, el PINU, la Democracia Cristiana, si no hay un cambio fundamental en la matriz económica de nuestro país, que de ahí deviene todos los ejes, todas las ramas de la sociedad, la salud, la educación, la seguridad, etcétera, parten de la matriz económica de un país. A eso me refería, don Jorge, no es conformismo. Yo aspiro a que este país se supere cada vez más. Pero yo le decía a don Jorge también que hay esfuerzos del gobierno. Yo no quisiera señalarlos porque no quiero sonar como defensor, ¿verdad? Pero yo creo que hay que ser equilibrado también. Hay que ser equilibrado y ver, digamos, todas las cosas que se hacen en función de sacar al país de las dificultades en que está. No voy a entrar en ese detalle porque no quiero aquí aparecer como vocero del gobierno, como ya me dice Beatriz Valle, siempre que yo vengo a un foro, manda mensajes Beatriz Valle diciendo que yo soy vocero del gobierno, pero, ¿verdad? La guapa Beatriz Valle. Es bella, sumamente bella. Lamentablemente sus acciones, en algunas de sus acciones políticas, digamos, chocan contra esa belleza que ella tiene, ¿verdad? No, pero además de eso es una mujer inteligente. Sí. Y es una buena persona, Beatriz. Ah, bueno. No la conozco en persona, pero... Sí, no, pero bueno. De una familia muy distinguida de Honduras. Ah, qué bueno, me alegro saber eso. Entonces no es conformismo. Ahora, ¿qué pasa? Estamos entrando en una etapa crucial desde el punto de vista político, ¿verdad? Como decía Raúl, el 11 de noviembre se deben inscribir los movimientos. No sé, don Jorge, ahí tengo yo una duda si necesariamente tiene que aparecer en la inscripción los candidatos. Yo entiendo que se inscriben los movimientos. Yo creo que todavía hay un tiempo más para que aparezcan. No sé si No, el 11, que es la fecha máxima hasta las 12 de la noche, tiene que inscribir usted un mínimo de 10 directivas departamentales, 150 directivas... ¿De alcaldía? ¿Planillas? No, políticas. Por eso, ¿para qué cargos? Y para, por ejemplo, en el caso del Partido Liberal son los consejos municipales. La organización de partido. Y 150, por ejemplo, corporaciones municipales, 20 candidatos al Parlacén, el número de diputados que corresponda a los 10 departamentos que se ¿Y el candidato? El candidato. Presidencial. Todos los candidatos, Okay. Candidatos para partido, candidatos para puestos de elección popular, tiene que ser a las 12 de la noche del 11 bueno, entonces, Pero lo que usted pregunta también es cierto. Dicen, puede haber algún testaferro. No, pero dicen... Ustedes creo que... Es decir, eso se puede cambiar más adelante. Sí, pero creo que ustedes lo han escuchado. Dicen que el presidente va a llegar a las 11:40 de la noche a inscribirse. Y que hay dos movimientos que van a llevar al presidente. Eso es lo que ahí viene un problema. Ahí se consumaría la violación a la Constitución de la República.
Y ahí es donde te habría que aplicar el artículo 272 de la Constitución. ¿Cuál es el artículo 272? El deber de las Fuerzas Armadas, que tiene que garantizar la alternabilidad en el poder, el libre sufragio y la transparencia del proceso electoral. Entonces, las Fuerzas Armadas tienen la obligación constitucional de defender la constitucional. Y como el fallo de la Corte Suprema de Justicia es ilegítimo, es inexistente, es violatorio a la Constitución, le corresponde a las Fuerzas Armadas hacer valer el orden constitucional. Entonces, pues, ahí es donde puede venir la conflictividad en el país. Y ahí es donde nosotros, como Frente Patriótico, que yo coordino, hemos ido a las Fuerzas Armadas para decirles que queremos evitar a toda costa lo que sucedió el 2009. Los militares son sumamente inteligentes como para darse cuenta que eso no debe de suceder, pero que tienen la obligación de defender la Constitución. Además de eso, quiero hacer un llamado especial en ese sentido, Edgardo. Mire, ahorita se habla de depurar al ejército. Fíjese lo que digo, depurar al ejército. Porque aparecen uno o dos por ahí personas implicadas supuestamente en actos de corrupción. En este preciso momento es peligrosísimo entrar a ese juego de la depuración del ejército. Claro. El ejército tiene que autodepurarse sin la intervención política, porque lo que puede suceder, y los militares saben que estoy diciendo la verdad, es que quieren quitar de las Fuerzas Armadas a los militares que quieren hacer cumplir la Constitución y que están en contra de la reelección porque es inconstitucional. Don Jorge. Ese es un peligro gravísimo. Esa es una película de Cuando ciencia le digo ficción. esto, es cuando yo le digo que la mula es parda porque tengo los pelos en la mano. No es cierto eso. Don Jorge, me parece que es una apreciación muy atrevida suya. Con todo cariño y respeto se lo digo, es una apreciación muy atrevida, muy temeraria hacer ese señalamiento. Sí coincido. Perdón, temeraria. Temeraria y atrevida, decir... Temeraria y atrevida. Sí, porque él no tiene los elementos para decir eso. ¿Y usted cómo sabe? No, porque lo sé, porque no los puede tener, porque no hay esa no es, digamos... yo le puedo decir otra cosa, por ejemplo, sobre lo que está pasando. Lo veo nervioso, Edgardo. No. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? No. Nervioso, está No, nervioso. yo estoy Bien nervioso lo veo. relajado, No, totalmente. Lo vi nervioso. No, tal vez que moví la mano. No, don Jorge, pero lo que le quiero decir es, no tenemos ninguna evidencia sobre ese asunto. Y yo le puedo decir otra versión sobre lo de las Fuerzas Armadas. Todo lo que está ocurriendo en este momento en Honduras está girando en torno a la reelección. Lamentablemente. No, pues no sé, pero todo lo que está girando en torno a este tema. Y justamente, coincido con usted, las Fuerzas Armadas es un factor clave en la vida política de Honduras. Es un factor clave. Y como es el factor clave, hay que ponerlo, cualquiera que esté a favor o en contra de la reelección, es un elemento a considerar que es fundamental. A mí me parece que lo que se está queriendo hacer con las Fuerzas Armadas, que me parece que es injusto, esto de que hay que entrarle a la depuración de las Fuerzas Armadas, si hay elementos, algunos elementos, como evidentemente hay algunas informaciones que trascienden de elementos, pues que la institución, como ya se ha informado, los investigue y los ponga a disposición. Pero se está queriendo como levantar una especie no sé, de cuestionamiento a esta institución que se ha manejado bastante bien en los últimos años, ¿verdad? Como para cuestionar su papel, como para debilitarla, como para que de una u otra manera meterle problemas a una institución que no los tiene, es decir, trasladarle toda esta discusión política al interior de las Fuerzas Armadas. Y yo le diría, a mí me parece que hay fuerzas externas a Honduras, y lo voy a decir claramente, así como usted dice que se quieren
controlar ciertos oficiales que no están de acuerdo con la reelección, yo le puedo decir que la embajada americana podría también estar detrás de ese cuestionamiento a la fuerza, supuesto cuestionamiento a las Fuerzas Armadas, para complicarlos en este tema de la reelección y obligarlos de una u otra manera a tener que tomar partido a favor o en contra de este tema. Y sabemos que la embajada americana está en contra de la reelección por todo esto que se está manejando de inside crime, ¿verdad? El cuestionamiento o el señalamiento al hermano del presidente. Esta es la embajada americana. Para el pueblo hondureño que no sabe, esta es la embajada americana. Lo voy a llamar el embajador para que le lleve pruebas. Que me llame, pruebas. aquí está mi teléfono. Para que le lleve pruebas. Es temerario lo que dice usted Bueno, contra sí. con un país extranjero. Bueno, pero yo lo puedo decir porque soy un ciudadano libre. Yo también. Bueno, por eso le digo, entonces, de opiniones a opiniones. Usted puede decir una opinión sobre las Fuerzas Armadas y yo estoy diciendo, a eso me refiero, ¿verdad? A eso me refiero, justamente. Yo le puse este argumento de la embajada americana para que veamos que... ¿Tiene visa usted? Sí tengo, vigente, acabo de estar en Estados Unidos. Y si me la cancelan, pues me la cancelan. Si el país donde yo vivo y moriré es este. Don Jorge, además usted sabe que por eso no cancelan visas por otras cosas. Don Jorge, me parece que el tema de las Fuerzas Armadas no debemos de prestarnos a un juego malicioso, venga de donde venga de la Embajada de Estados Unidos o venga de políticos hondureños, no debemos de prestarnos, porque eso sí es peligroso para la seguridad del país y para la estabilidad democrática del país. Yo me opongo a ese cuestionamiento ciego, tendencioso, izquierdoso en algunos casos, ¿verdad? Porque algunos lo utilizan ideológicamente. Dice, ahorita aprovechemos para darle duro a las Fuerzas Armadas, porque ideológicamente siempre se ha estado en contra, algunos sectores ideológicos de izquierda en contra de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas democráticas. Sí, correcto. Las Fuerzas Armadas... Porque mire usted las Fuerzas Armadas de Nicaragua. Sí, pero las Fuerzas Armadas son las Fuerzas Armadas. No le vamos a decir, son democráticas, antidemocráticas. Son una institución del Estado encargada de la seguridad del país. Pero esta discusión política, este lío político, haríamos muy mal. Y yo le voy a decir una cosa, aprovechando que usted acaba de tocar el tema del foro democrático al que usted pertenece, que fueron a tocar las puertas de las Fuerzas Armadas. Yo escribí un artículo criticando esa acción que ustedes realizaron, don Jorge, ¿verdad? Y yo públicamente en mi artículo dije que ¿por qué los civiles volvemos a la época de los años 60 y 70, cuando eran los civiles, no eran los militares, eran los civiles que iban a tocar las puertas a los cuarteles para que dieran golpes de pidiéndole a los militares que dieran golpes de Estado? Yo me dio mucha tristeza, se lo digo acá como pero buena en amigo. el 2009 también. También. Algunos periodistas sí, es que no hemos cambiado. Diciéndole Mire, a Romeo Vázquez que era golpe de Estado. Raúl, no hemos cambiado. Lamentablemente los hondureños no hemos avanzado. Los hondureños que están en el poder y los que están en la oposición, no hemos cambiado esa cultura antidemocrática. Solo Yo le digo, disculpe que lo interrumpa porque el abogado Guillermo Sileazar le hace una pregunta. Felicitamos a don Jorge Yescas por su incansable lucha contra la reelección, pero el licenciado Edgardo está en contra de una depuración en las Fuerzas Armadas. No estoy en contra, no es cierto. Solo déjeme terminar. ¿Por qué sí apoya la de la policía? ¿Cuál es la diferencia? ¿Está él identificado como enemigo de la reelección a la embajada? Eso último no lo entendí, pero en ningún momento he dicho que estoy opuesto a la depuración de la Fuerza Armada. Y no me gusta ese término de depuración de la Fuerza Armada. Yo creo que lo que hay que hacer es debe haber una investigación transparente por parte de las instancias dentro de la Fuerza Armada. Yo he escuchado al general en retiro, Cuello, decir que en el caso de este capitán se hizo una investigación, se presentó ante el Ministerio Público no hizo nada con respecto a este capitán Rodríguez, no sé qué, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que funcionar es que si hay elementos de las Fuerzas Armadas involucrados con temas de crimen organizado, deben ser investigados y puestos a la disposición de los órganos jurisdiccionales del Estado. Yo no he dicho que estoy totalmente de acuerdo que se investigue, pero una cosa es investigar esta institución y otra cosa es querer, digamos, generar una crisis donde no la hay.
En el caso de la policía, perdóneme la persona que puso, es totalmente diferente. Totalmente diferente. Y ese caso lo conozco bien. El caso de la policía estaba totalmente penetrada por el crimen organizado. Dicho por los mismos oficiales de la policía, que un común amigo de don Jorge y mío le preguntaba a oficiales que qué porcentaje había que depurar de la policía. Y le dijo, un 70% de la policía había que depurar. 70% de la policía había que depurar. No es el caso. No traslademos. Es lo que esta manipulación que hacen algunos sectores del pueblo hondureño es la que a mí me preocupa. Porque quieren utilizar ideológicamente algunos y otros políticamente este asunto para trasladarlo a las Fuerzas Armadas. Y eso es muy delicado para el país. Es muy delicado. Yo no digo que no hay que depurar. Yo he escuchado de gente seria decir que hay algunos malos elementos de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Naval, del Ejército, de la Fuerza Armada. Algunos malos elementos que están en las fronteras, que están allá en la zona de la Mosquitia, en la costa atlántica, que han permitido el paso de la droga. Pero hay que actuar sobre esos elementos. Pero aquí lo que estoy viendo es querer levantar, ¿verdad? Querer levantar nuevamente como viejas rencillas, viejos conflictos personales de grupo o de partido o de sectores contra las Fuerzas Armadas. Eso es muy delicado. Lo de la policía es totalmente diferente. Y yo he dicho claramente, hay que investigar las Fuerzas Armadas, lamentablemente hasta este momento no lo ha hecho, pero las Fuerzas Armadas debe, con sus órganos internos de investigación, deben dar una explicación suficiente, ¿verdad?, al pueblo hondureño de qué es lo que han hecho, qué es lo que están haciendo para investigar, para autoinvestigarse, que ellos tienen las instancias y lo hacen permanentemente. El problema es que las Fuerzas Armadas es una institución que por su naturaleza es hermética, pero estamos viviendo en tiempos donde ellos tienen que soltarse un poco, dar información al pueblo hondureño sobre la labor de autoinvestigación o de contrainteligencia que ellos se hacen. Y aquellos que están involucrados, que tienen que informarlo. Ya lo dijo, escuché las declaraciones, tanto del jefe del Estado Mayor Conjunto la semana pasada como el general retirado de apellido Cuello, decir que ellos han investigado estos casos, que varios de esos casos los han puesto a disposición del Ministerio Público, pero hemos tenido un Ministerio Público totalmente inoperante, que se le presentan los casos y los engavetan. Bueno, si hablamos de inoperancia, Edgardo, es inoperante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Procuraduría. Todas estas instituciones son instituciones cooptadas por el presidente de la República. Así es. Y se lo digo, le voy a traer a la memoria. ¿Por qué defenestraron la Sala Constitucional? ¿Por qué quitaron a los magistrados de la Sala Constitucional? Que en una forma irresponsable el actual presidente de la República dijo que estaban vinculados con el narcotráfico y que tenía videos, que nunca los presentó, ¿verdad? Entonces, eso no es un acto legítimo, ese es un golpe al poder legislativo, ¿verdad? Técnicamente. ¿Cuánto tiempo se tardaron en nombrar esta corte? ¿Por qué? Por los acuerdos políticos. ¿Cómo está con ahí de esos magistrados hay 3 personas a quienes yo respeto mucho y espero que actúen apegados a la ley? Pero el resto son personas de la confianza del presidente. La Sala Constitucional está nombrada de acuerdo a los intereses. ¿Quiénes son esas 3 personas, don Jorge? No me reservo el nombre. Entonces, por un lado. Por otro lado, Edgardo, hay una gran diferencia de lo que hacían los nacionalistas antes, tocarle las puertas a los cuarteles para que eran golpes ahora de los Estado. Tocan los liberales. ¿Cómo? Permítame. Antes los nacionalistas, ahora los liberales. Nosotros hemos sido como Frente Patriótico, no como Partido Liberal. Pero usted es militante del Partido Liberal y fue a tocar las puertas de los cuarteles. ¿Qué pasa? Nosotros fuimos... Perdón, Jorge. ¿Está insinuando que...? Es que ellos fueron, fue público. ¿Él fue a tocar cuarteles? A los cuarteles, a decirles que ellos tienen que parar. Pero no se me ponga histérico, espere un momentito. No se enoje, esto tampoco. Mire, nosotros fuimos no a tocar las puertas de los militares para que den golpes de Estado.
Fuimos donde los militares para que evitaran un golpe de Estado y que cumplieran con el artículo 272. Le guste Mire, o no le esa guste a la retórica, gente, esa el artículo retórica, don Jorge. 272 de la República Don Jorge, dice que perdóneme, las pero Fuerzas esa Armadas son los retórica. garantes del orden constitucional, garantes de la integridad territorial, garantes Fueron a del libre tocar las sufragio puertas y de los garantes de la cuarteles. interdictibilidad en el poder, y los militares por Don mandato Jorge. constitucional tiene que cumplir con la Constitución. O sea, eso no es pedir golpe de Estado, ni es Sí. tocar las puertas, Sí. sino abrir los ojos al pueblo hondureño para que se cumpla con el No se respeto a la enoje, don Jorge, Constitución. ahora usted está enojado. Entonces, pues, eso Mire. no es que vamos a tocar, den un golpe de Sí, Estado. sí, Eso fue. lo hacen los cachurecos, no los ciudadanos patriotas, Usted como honestos buen- y respetuosos del orden constitucional. Usted como buen militante del Partido Liberal no debió haber ido a los No, cuarteles. mire, Ricardo, usted no me puede decir a mí qué es lo que yo debo hacer o qué es lo que no debo hacer, porque yo le podría decir, Edgardo, no defienda a Juan Orlando. No, no estoy defendiendo a Juan Orlando. No estoy defendiendo a Juan Orlando. Estamos, ni siquiera hemos hablado, del Y tema. se pone de, nervioso, yo no sé por qué No, puede ser nervioso. no, usted debe reconocer que cometió un error al ir a No. tocar las puertas Todo a los lo contrario, me cuarteles. siento orgulloso de ser un ciudadano que cumple con su deber patriótico, ¿verdad? Respetuoso Claro, de la Constitución, cada quien- demócrata 100%, ¿verdad? Y No, que ahí cumple cometió con un sus error, deberes amigo. cívicos. Esa es mi obligación. Amigo, querido amigo. Para los que nos están viendo, somos dos grandes amigos, pero obviamente en este tema no estamos de acuerdo. Entonces aquí, ¿Usted defiende a Juan Orlando? pues hay cosas que yo creo que el presidente ha hecho muy bien. Y si eso es defender al presidente, pues lo defiendo. ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que... Tiene todo el derecho. Claro, por supuesto. Si es que aquí se trata de opiniones. Hay opiniones en contra y opiniones a favor. A mí eso no me da ningún tipo de temor. Decir que a mí me parece que hay cosas que ha hecho muy bien y hay cosas que no ha hecho bien. Por ejemplo. No, pues usted ya las ha mencionado. ¿Para qué las voy a repetir yo si usted ya las ha dicho? Ah, bueno. ¿Verdad? Coincide Usted- conmigo. Claro, definitivamente hay cosas que a mí no me han gustado, pero es que yo no soy el presidente, ni soy asesor del presidente, ni me veo con el presidente, ni absolutamente nada. Son mis ¿Cuándo opiniones. fue la última vez que vio al presidente? Lo vi, la última vez que yo vi al presidente Juan Orlando Hernández fue en marzo del año 2009. Imagínense desde cuándo no lo veo. Marzo del año 2009 no veo yo al presidente. ¿Y por qué no Mire se le cómo lo olvida la queda fecha? viendo don Jorge. ¿Y por qué no se le olvida la fecha? Con duda. ¿Por qué no? Qué buena pregunta. Mire, no, esa pregunta es buena pregunta. ¿Por qué no se me olvida la fecha? Porque en esa fecha acompañé a un viaje a Choluteca. Bueno, no era diputado él. Era diputado, me pidió. Presidente del Congreso. No. No. Diputado. Era diputado, era presidente de Mel Zelaya todavía, ¿verdad? Era presidente. Entonces, a mí se me invitó, ¿verdad?, a un evento, a un seminario, a un seminario en Choluteca, y el presidente, que era diputado en ese momento, me invitó. Esa fue la última vez que yo lo vi. Y esto lo digo categóricamente. Yo ni tengo el teléfono, ni tengo el correo. Raúl se comunica con él a cada rato para decir algo. No, tampoco. No, pero sí, claro. sí, claro. Sí he hablado con él, claro. Por supuesto. Pero Raúl es sí. periodista. Sí, Por mi supuesto. función, pues. No, pero entonces yo lo digo para que la gente no especule de que yo soy un vocero del presidente. Además, si lo fuera, sí tiene derecho. Si lo fuera, lo diría. No, es que si lo fuera, lo diría. ¿Cuál es el No, problema? lo diría tranquilamente, pero lo que expreso son mis opiniones personales. Yo coincido en muchas de las cosas que está haciendo el gobierno actual. Y lo he dicho públicamente, estoy de acuerdo con la reelección. Lo he dicho públicamente, don Jorge. ¿Está de acuerdo con la Estoy reelección? de acuerdo con la reelección. Aunque sea ilegítima. No, permítame. No estoy de acuerdo en la forma. No estoy de acuerdo en la forma en que se hizo. Pero reconozco que es un poder legítimo del Estado el que validó la reelección, que es la Corte Suprema de Justicia. Y aquí quiero decir, permítame, solo dice, una pregunta dice ahí. que es un fallo inexistente. ¿Cómo? No existen los fallos inexistentes, don Jorge. El fallo de la Corte Suprema de Justicia es un fallo de un poder del Estado. Y por lo tanto, las Fuerzas Armadas, don Jorge Illesca, Raúl Valladares, Edgardo Rodríguez y cualquier hondureño tienen que acatarlo. Es como que si yo me despidan de la universidad donde yo doy clase, que me despida doña Julieta de manera incorrecta, ilegal, yo voy a ir a los tribunales laborales, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo,
Si me despiden, yo voy al juzgado laboral. Estoy estando en la jurisdicción del Poder Judicial y ahí va a haber un fallo. Doña Julieta tendría que acatar ese fallo si el fallo es favorable a mí. Y si el fallo es contra mí, yo tengo que acatar ese fallo, don Jorge. Es un fallo del Poder Judicial. Así lo entiendo. Aunque no me guste, permítame, aunque no me guste, es un fallo. Primero es existente porque lo inexistente es lo que no es material. Por lo tanto, un fallo es material, es materia jurídica, ¿verdad? Entonces yo entiendo que un fallo de la Corte Suprema decretando la inaplicabilidad de ese artículo 234 de la Constitución, valida la reelección. Es un fallo y las Fuerzas Armadas y cualquier institución del Estado entienden que un fallo de un poder se respeta. Mire, Edgardo. Solo permítame Sí. unos mensajes de importancia y volvemos y les voy a preguntar. Con lo que usted está diciendo, entonces, el Congreso Nacional no tiene que reglamentar la reelección presidencial. Contésteme. Regular. Volvemos. No estuviera 34 millones. Sí. Bien, ha aparecido una publicación en Instagram. Edgardo, si me hace un resumen, hubo un señalamiento al hermano del presidente. Pero Raúl, fíjese que yo quiero hacerle una aclaración a Edgardo, muy delicado lo que Edgardo ha dicho. Mire, la Constitución de la República se puede modificar únicamente por los medios que establece la Constitución. Y ninguna sala constitucional tiene el poder para modificar un artículo de una Constitución originaria. No se ha modificado. La Constitución de la República solo puede modificarse a través de un plebiscito o un referéndum. Y por eso, según los juristas más entendidos en la materia, consideran que el fallo de la Sala Constitucional es inexistente. Y sí, en derecho se puede decir la inexistencia de un artículo. Lamentablemente el tiempo ha agotado. Aquí tengo yo declaraciones de Antonio Rivera Callejas, donde dice que la Constitución no fue modificada, sino que lo único que se permitió fue hablar de la reelección. La Constitución de la República, ¿verdad?, no puede ser modificada por la Constitución, Edgardo. Es el Congreso de la República el que pudo haber tomado ese tema, ¿verdad?, hacer la modificación de los artículos pétreos y después someterlo a un referéndum, ¿verdad? Pero ese fallo de la Corte es total y absolutamente ilegítimo de todo derecho. Y después diga, es que es la máxima autoridad, sí, pero es una institución que ha perdido la credibilidad y que fue dado por una sala constitucional espuria, Edgardo, que fue impuesta por el presidente de la República y fue impuesta para que hiciera justamente lo que el presidente le estaba ordenando, ¿verdad? ¿Cómo puede ser, en qué país del mundo puede caber que un artículo constitucional es inconstitucional? ¿En qué país del mundo civilizado? En ningún país del mundo civilizado, Edgardo, por favor. Mire, no se enoje, don Jorge, el artículo 375 dice, ¿verdad?, que esta Constitución no puede modificarse por ningún medio y que quedará vigente siempre. Y el que la modifique, el que la viole, queda sujeto a que se le quite su derecho y a que se le confisque sus bienes. Y este artículo es vigente permanentemente. Y ahorita podrían perfectamente bien abusar de todos los poderes y llegar a la reelección. Pero mire, dentro de 20 años, dentro de 15 años, se les puede enjuiciar a estos señores por haber violado la Constitución. Entonces no vamos a hacer aquí romántico, no estamos aquí en la Cámara de los Lores, donde fallaron, y qué bueno, pero es otra cosa, que es una corte que le hemos dicho que está coactada por el presidente de la República, esta y la anterior. Entonces, pues, ¿cómo vamos a estar nosotros respetando un fallo que es inconstitucional? No puede ser, ¿verdad? El artículo es inconstitucional, el fallo de la Corte. Permítanme, está Yasmín Oyuela de la Kennedy, Pablo Hernández de Villanueva Cortés y Jorge Santos desde San Pedro Sula. Iniciamos con Yasmín desde la Kennedy. Buenos días, Yasmín. Raúl, pues con respecto al tema,
Pues la verdad que la reelección ya es legal en nuestro país, por el fallo de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? No entiendo por qué a veces la oposición trata de manipular la ley a su antojo. Una cosa que sí les digo, ¿verdad? Que en la Constitución de la República nos habla muy claro, ¿verdad? En el artículo 45 y 48, que nuestro derecho como pueblo no nos pueden cortar ese derecho democrático. Nosotros tenemos derecho a elegir, Raúl, por quien queremos. Gracias. Pablo Hernández, Villanueva Cortés. Don Pablo, buenos días. Buenos días, licenciado Raúl, y a los panelistas. Creo que están haciendo un debate de altura, pero voy a hacer un comentario antes de finalizar. A un compañero de trabajo lo atendieron en el seguro casi por un año por un problema de vesícula. Él tuvo que pagar, aparte, una operación de 18,000 lempiras para poder sanarse. Resulta que en el Seguro Social no hay medicamentos y ni siquiera el carisma de los doctores y las enfermeras patentes y en la gente. Todo esto nos lo han robado los gobiernos anteriores y no digamos los dos anteriores que pasaron. El presidente Porfirio Lobo dijo que él tenía datos de que se había sustraído dinero del Seguro Social para campañas políticas. Esto, Raúl, nos duele a nosotros pagar nuestros impuestos y saber que no recibimos por lo menos una atención de calidad en los seguros. Entonces, para mí, debería de pensarlo mucho el señor presidente de volver a reelegir. Muchas gracias. Gracias a usted, a don Pablo Hernández. Don Jorge Santos se comunica con nosotros desde San Pedro Sula. Don Jorge, buenos días. Este señor, no sé qué profesión tiene, no sé si él es abogado, no sé si es abogado, pero la Sala de lo Constitucional legalmente no tiene ninguna facultad para modificar los artículos pétreos de la Constitución de la República. Y precisamente eso se inicia con el problema de Juan Orlando, el problema interno del Partido Nacional, cuando Ricardo Álvarez pidió el voto por voto. Ahí se inicia el problema. Pero le repito, la Sala de lo Constitucional no tiene facultades legales. Solamente una constituyente lo puede hacer. Lo que sucede es que aquí hay un montón de individuos que están acostumbrados a violar la Constitución cuantas veces le ronque la santa gana. En Danlí, don Fernando, buenos días. Don Hola, Fernando. Sí, buenos días. Sí, buenos días. ¿Lo escucho? No, lo escuchamos nosotros. Ok, está bien, gracias. Solo para recordarle a Edgardo Rodríguez, que siempre, yo sé que es colaborador de Rodrigo Arévalo, que escribe en el Heraldo Parole de Canaguati, que vende medicinas y armas, ¿verdad? Este muchacho siempre anda, como es fuera de la tangente, hasta un señor analfabeto de la montaña sabe que esto es ilegal. ¿Verdad? Que no se engañe Edgardo Rodríguez con su comentario, nadie se la va a tragar. Recuerde quién es Juan Orlando Hernández. Le hizo fraude a Ricardo Álvarez, que tampoco es buena ficha, ¿va? También ese hombre fue diputado siendo ilegal porque usted sabe que no sé si la prima, la cuñada era magistrada, no sé. Este hombre después roba las elecciones cuando se Xiomara. Ahorita pone algo, entonces no le cae el 20 este hombre en sus análisis que ese hombre quiere quedarse en el poder. ¿En qué análisis este muchacho? ¿No? Yo no entiendo. Gracias. Miguel Molina en San Pedro Sula. Buenos días, don Miguel. Buenos días. Mire, yo quiero decir al otro señor que está con Jorge Villescas, cuando él comenzó su programa en HRN, era defensor acérrimo de Mel Zelaya, y luego que él dijo que una vez le habían ofrecido la candidatura del Pino, y ahora yo dejé de oír ese programa porque ese señor se politizó porque está pagado por el Partido Nacional. Bien, gracias. Bueno. ¿Cómo fue? ¿Cuánto me dice, don Jorge? No voy a contestar esos comentarios. Mi saludo, mi cariño a todo el pueblo hondureño. ¿El Congreso qué es lo que tiene que hacer, me decía? En esto de la reelección, cuando yo le pregunté... no, es que usted me preguntó, usted fue el que me... si era reglamentar o regular. Lo que yo entiendo, por lo que se ha dicho del Congreso Nacional, no es reglamentación, sino que es la regulación de este tema de la reelección. Entiendo, ¿no? Yo no estoy diciendo lo que yo quiero, lo que los diputados han planteado, que lo que cabe aquí, después del fallo
de la Corte Suprema de Justicia, ratificado por la nueva Corte, dado por la Corte anterior, ratificado por la actual Corte, es decir, 2 Cortes Supremas de Justicia han ratificado este fallo de la reelección, que no es una modificación de la Constitución, no es una modificación de la Constitución, ¿verdad? Don Jorge lo sabe, pero no lo dice. No se ha modificado la Constitución. Se decretó, el fallo decreta la inaplicabilidad de 2 artículos. Inaplicabilidad de 2 artículos. Pero bueno, después lo que procede, de acuerdo a lo que yo entiendo y he escuchado y analizado del Congreso, es regular si la reelección va a ser indefinida, si la reelección va a ser alterna o va a ser por 2 periodos únicamente. Entonces aquí lo que cabe es regular la reelección. Y desde mi punto de vista, de acuerdo a cómo veo las fuerzas políticas, si aquí se crispan los nervios, en este set se crispan los nervios y por teléfono se crispan los nervios al grado de que empiezan a especular sobre mi persona, que soy un simple mortal, no digamos dentro del Congreso Nacional. Oiga esta Entonces, suya. imposible. Oiga esta suya. El señor Ricardo Rodríguez trabaja en finanzas, es Paracas. ¿Cómo no va a estar a favor del gobierno? ¿Trabaja en finanzas usted? Trabajo en un proyecto del Banco Mundial. ¿Ya? Soy profesor de la universidad y trabajo en un proyecto del Banco Mundial que termina en diciembre. Esas cosas las dice David Romero, ¿verdad? Ese tipo de cosas son las que dice David Romero. Y la gente del Libre, permítame, don Jorge, porque voy a aclarar esto. La gente del Libre que ha hablado acá y manda mensajes, que me odian, que me detestan, porque yo tengo una posición muy crítica sobre algunos de los líderes del Partido Libertad y Refundación, son los que en las redes sociales... Me extraña que no ha escrito Beatriz Valle. Me extraña que Beatriz Valle, porque siempre que me ve, ¿verdad? Me manda mis cariños. Andará de viaje, vea. Seguramente, ¿verdad? Seguramente está viendo los otros foros, ¿verdad? Pero esto entiendo que esto viene si le escribe de... Beatriz, para usted sentirse contenta, es una mujer guapa. No es que le escribe una mujer a uno así como Beatriz. Yo no estoy diciendo... de viaje, porque Beatriz es amiga mía también. Sí, y siempre ve. Yo no estoy diciendo que no es guapa, yo ya he dicho que es una mujer sumamente bella. Si le escribía a usted, qué bueno, hombre. No, es que no me escribe a mí, escribe a los foros diciendo que yo soy vocero del gobierno, diciendo que yo estoy pagado por el gobierno. Esta es la gente del Libre que no puede sostener un debate de altura. Algo rápido, porque nos tenemos que ir. Mire, Manuel Zelaya y Nasralla dicen que no van a haber elecciones si no hay reformas electorales. Es un error. ¿Es un error? Es un error, sí. No, pero aparte... Porque con solo un partidito que vaya a las elecciones queda legitimado. Como sucedió en Venezuela, la oposición en Venezuela. Pero quiero tocar un tema que usted lo abordó, Edgardo, para finalizar. Mire, el Congreso no puede reglamentar. Es que los no reglamentos son potestad del Poder Ejecutivo. Jorge, ellos lo han dicho. El reglamento solo puede legislar. ¿Qué es lo que pasa? Déjeme explicar, por favor. Pero no invente. ¿Qué es lo que pasa? Que este fallo de la Corte, ¿verdad?, no está hablando de la reelección. Entonces, cuando hablan de reglamentar, lo que quieren es legitimar la reelección. Es que el Congreso no ha hablado de reglamentar, de regular. No, yo sé que es de usted. La gente dice, los nacionalistas, es reglamentar, ¿verdad? Con un estribillo tonto. Con un estribillo tonto dice, como en Estados Unidos, ¿verdad? Alterna como en los Estados Unidos. Entonces, pues, el Congreso no tiene esa potencia. Y ahí va a haber un problema. Si los nacionalistas se atreven a presentar esa iniciativa, va a haber problema. Porque no va a pasar ahí eso que le llaman reglamentación. Cualquier persona elementalmente ilustrada sabe que el Congreso no puede reglamentar. El Congreso emite leyes, el Congreso legisla, pero no reglamenta. Entonces, pues es una treta para justificar la reelección. Sí, antes de irnos, ¿decía usted algo del hermano del presidente que San Kraus dijo ayer? No, yo comentaba que salió esa información de este sitio, que es un sitio de internet, en donde se involucraba al hermano del presidente en temas de crimen organizado. Y este es un sitio que manejado por ciertas agencias del gobierno de los Estados Unidos. Inside Crime es un sitio de internet manejado por ciertas agencias
Permítame, entonces hoy, pues, yo lo que estamos haciendo es periodísticamente, estamos comentando esto periodísticamente. Hoy Inside Crime aclara que no hay ningún pedido de parte del gobierno de Estados Unidos hacia el hermano del presidente. Por lo tanto, tenés, Raúl, ahí, ponelo. Es pura especulación. Ponelo. Lo que se está manejando en nuestro medio hay que tener mucho cuidado. ¿Sabe? Fede Rata dice, Inside Crime se disculpa por tweets publicados ayer. El hermano del presidente de Honduras no es requerido por justicia de Estados Unidos. Ayer, ese sitio de internet, Inside Crime, que también tiene ese tweet, ¿verdad?, dijo que el hermano del presidente está siendo señalado. Entonces lo que estamos viendo acá es una... Jorge. Sí, mire. Pura especulación. Sí, yo no puedo afirmar que el hermano del presidente... Es que nadie ha afirmado. Ellos son los que no tengo yo ninguna prueba sobre eso. El problema es que hay un señalamiento. ¿Pero de quién? Problema, ¿De quién? El problema es... hoy se retractan. Se retractan, don Jorge. Porque, mire... ¿Quién se retracta? Ahí está. Ellos se retractan. Ellos sacan ayer eso, pero hoy se retractan. Yo le voy a decir algo. Cuando a uno le sacan algo y no es cierto, y aunque se retracten, ya queda la duda. Ya queda la duda. Ese es el problema. El daño que hacen. Entonces, ahí sí estoy de acuerdo yo en que el presidente de la República deviene obligado a hacer una investigación y aclarar el caso de Samuel Reyes, ministro de la Defensa, y el caso de su hermano, porque en el ambiente nacional e internacional circula esa noticia. Ve usted los editoriales, por ejemplo, del New York Times. Ahí no señalan nombres, pero señalan, ¿verdad?, que personas cercanas al presidente están involucradas en el crimen organizado. Pero tratándose del hermano del presidente y del ministro de Defensa, el presidente de la República deviene obligado a hacer la investigación, a ponerlos a la orden de la investigación para que quede totalmente claro. De lo contrario, vamos a tener siempre la duda. ¿Tus consideraciones finales? Bueno, Raúl, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado y haber departido aquí con mi buen amigo Edgardo Rodríguez. Y quiero manifestar que pertenezco a un amplio sector de la población que estamos en contra de la reelección. Y que el día sábado a las 4 de la tarde, a partir de la primera entrada de la colonia Kennedy, vamos a tener una movilización ciudadana donde están participando los partidos de oposición, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, personalidades, para oponernos a la reelección presidencial. Y queda el pueblo hondureño cordialmente invitado a que nos acompañe el sábado a las 4 de la tarde. Licenciado Edgardo, gracias, don Jorge. Como siempre, agradecer la invitación, recomendarle a la gente que está muy crispada con este tema que se calmen, ¿verdad? Esto se va a resolver pues, por los medios pacíficos y políticos, no hay que pelearse. Mire, aprendamos, arriba las cúpulas políticas de izquierda, de derecha, comen el mismo plato, como dice mi mamá, y aquí abajo los simples mortales, ¿verdad?, se despedazan, como esa gente que manda un montón de insultos contra mi persona. No, tienen que aprender, hay que aprender a dialogar, a discutir. Hay posiciones a favor y posiciones en contra en todo. Normal. En el tema de si un hombre y una mujer, dos hombres se pueden casar, si dos mujeres se pueden casar, en el color de ropa. No me gusta ese color que anda de saco que anda don Jorge, no me gusta la corbata que anda Raúl, a otros le han de encantar la corbata de Raúl. Así es la política. Unos estarán a favor y otros estarán en contra. El problema es esas bajas pasiones que se muestran en las llamadas telefónicas, en los mensajes. Ahí es donde yo digo, el pueblo hondureño tenemos que aprender a tolerar la discrepancia. Tenemos que aprender que hay hondureños que van a estar en contra de la reelección, por supuesto, y hay otros hondureños que están a favor de la reelección. Así que, pero dejemos que sea el diálogo político y al final la institucionalidad va a actuar. Si la reelección, digamos, es legal, pues el curso legal se va a seguir. Si no, pues no se va. Y además, si vamos a la reelección y el pueblo hondureño no quiere al presidente Juan Orlando de presidente, pues van a ser en las urnas. Va a ser en las urnas donde se va a saber
¿verdad? ¿Cuál es el miedo? Hay que ir a las urnas y ver en las urnas si tiene el apoyo popular o no lo tiene el apoyo popular. ¿Por qué no van a un plebiscito? Gracias. Si me lee eso rápidamente, que ya nos vamos. Sí. La Mesa de Unidad Patriótica se le exige al Tribunal Supremo Electoral el cumplimiento de la Constitución de la República bajo la advertencia de incurrir en el delito de traición a la patria. Se señala anticipadamente con responsabilidad ciudadana los riesgos y consecuencias que se pueden derivar de eventuales e indebidas decisiones a tomarse por el Tribunal Supremo Electoral con relación a las inscripciones ilegales de candidatos presidenciales en el actual proceso electoral convocado, inclusive desde las elecciones primarias. Bien. Eso es de advertencia al tribunal, Raúl, Edgardo, y televidentes, para evitar una confrontación en Honduras. Queremos evitar esos conflictos que se pueden venir de una inscripción ilegítima. Entonces le estamos advirtiendo al Tribunal Supremo Electoral que se inscribe a esos candidatos, hay problemas y pueden ser acusados en un juicio político, tarde o temprano. Así están las cosas de la política hondureña. Va a haber mucho que hablar a partir de los próximos meses. Recuerden que el 11 es la inscripción para las elecciones internas, van internas libres, el Partido Nacional y el Partido Liberal hasta el momento. Gracias, buen día. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.